El tema de hoy es la madera inútil, ¿no? Ese es el tema de hoy. Alguien viendo el tema tal vez no podía a lo mejor relacionarlo, ¿no?, con una enseñanza, pero hoy vamos a compartir sobre ese punto, ¿no? La madera inútil. Entonces vamos a buscar la Biblia en el libro de Ezequiel capítulo 15, del versículo 1 voy a leer. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? ¿Tomarán de ella madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa? He aquí es puesta en el fuego para ser consumida. Sus dos extremos consumió el fuego, y la parte de en medio se quemó. ¿Servirá para obra alguna? He aquí que cuando estaba entera no servía para obra alguna. ¿Cuánto menos después que el fuego la hubiere consumido y fuere quemada? ¿Servirá más para obra alguna? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: como la madera de la vid entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que la consumiese, así haré a los moradores de Jerusalén. Y pondré mi rostro contra ellos, aunque del fuego se escaparon, fuego los consumirá. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando pusiere mi rostro contra ellos, y convertiré la tierra en asolamiento, por cuanto cometieron prevaricación, dice Jehová el Señor. Hasta el versículo 8 hemos leído. Bienvenidos todos los hermanos que están conectados a esta hora. Un saludo para ustedes que están a esta hora de la tarde conectándose en el estudio bíblico. Yo estoy muy agradecido al Señor cada vez que tengo la oportunidad de compartir la enseñanza de la Biblia. En esta semana Dios nos ha permitido, como dije antes, ¿no?, la visita del pastor Juan Kim a la ciudad de Temuco. Con un proyecto, ¿no?, muy ambicioso. El pastor ha viajado a ese lugar para poder encontrarse con algunos pastores de esa zona y también para poder planear lo que será una eventual apertura de la iglesia y también del centro de Ayguayef allá en esa región de la Araucanía. Entonces Dios creo que está poniendo sus ojos en ese lugar con algún propósito. Dios siempre quiere trabajar en el lugar donde realmente se necesita realmente que las personas escuchen la enseñanza, que reciban la palabra, que reciban el corazón del Señor, ¿no? Entonces, nosotros también, cuando escuchamos la primera vez el Evangelio Santo, cuando escuchamos acerca de la palabra de Dios, si realmente nosotros no hubiésemos necesitado esta palabra, entonces fácilmente íbamos a desechar lo que hubiéramos escuchado. Entonces fácilmente íbamos a menospreciar esta enseñanza. Pero qué bendición del Señor que ustedes han tenido interés, en sus corazones se ha levantado interés por escuchar esta enseñanza bíblica. Porque a esta hora, ¿no?, son las 7:13 acá en Santiago de Chile. Creo que las personas pueden ver perfectamente otra cosa. Algunos llegando de su trabajo, creo que quiere descansar o quiere realmente hacer algo que pueda ser más distendido. Pero ustedes, ¿no?, recibiendo un corazón diferente, están conectándose cada tarde en esta plataforma, en estas plataformas virtuales, y están dedicando el tiempo para escuchar la palabra de Dios. Por lo tanto, yo también cada día que tengo que exponer, me toca meditar y pensar en el texto que realmente quiero compartir, porque sin duda, ¿no?, la palabra de Dios es el libro de Dios, es la enseñanza preciosa para nuestro espíritu, para nuestra alma. Y sin duda cuando nosotros podemos conectarnos con esta palabra, entonces también nosotros podremos tener felicidad, contentamiento, gozo y alegría. Todas las cosas, toda la felicidad que recae sobre la vida de un cristiano siempre debe estar fundamentada en la enseñanza bíblica, ¿no?, porque de ahí es donde parten todas las cosas. Si ustedes pueden valorar esta enseñanza, si ustedes pueden considerar importante las Escrituras, entonces creo que Dios también querrá darnos muchas cosas. El día de hoy estamos leyendo un capítulo muy breve, ¿no?, el capítulo 15 del libro de
Ezequiel, acá aparece un antecedente que tal vez no para todos será fácil de entender, pero creo que para la mayoría será fácil de comprender. Porque acá está mencionando de un tipo de madera, de un tipo de árbol, que es la vid, ¿no? La vid, ¿qué tipo de árbol es? Es el árbol que produce uva, ¿no? Eso es la vid. Entonces, para los que han visto este árbol, han visto digamos, la parra, ¿no? Acá en Chile nosotros le llamamos la parra de uva, ¿no? O la parra, digamos. Entonces, este tipo de árbol, digamos, es un árbol que no tiene un uso para algún tipo de construcción. Es una madera que solamente se ocupa como madera de brasero, es decir, que para poder quemarla. No tiene un uso mayor a ese, ¿no? Porque su forma no es buena, también no es una madera tan fuerte, tan dura. Entonces no podríamos utilizarlo, ¿no? Dice que en Uruguay también le decimos parra, sí. Entonces existe este tipo de árbol, pero según esta palabra, dice que ese tipo de madera no sirve para ninguna obra, no sirve para hacer nada. Como quien dice, es una madera inútil. Por eso el tema de hoy es la madera inútil, ¿no? Que no tiene uso. Por eso acá en el versículo 2 dice, hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? O sea, entre todos los tipos de madera, en lo que respecta a construcción, la madera de la vid es la más inferior, es la peor entre todas, ¿no? No puede ser utilizada. Dice, ¿qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? ¿Tomarán de ella madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa? Ya, si ustedes se fijan, la parra de uva no tiene fuerza, ¿no? Sino que se dobla fácilmente. No puede quedar rígida para poder colocarla, ¿no? Como digamos, un palo resistente, sino que fácilmente se dobla. Entonces no tiene una utilidad para la construcción. Acá en el versículo 4 dice, he aquí es puesta en el fuego para ser consumida. Entonces, si ustedes investigan, este tipo de madera tiene la facilidad de mantenerse bastante tiempo encendida, ¿no? Aunque cuesta mucho para que encienda, pero dice que después de encender se mantiene encendida y puede calentar, ¿no? El ambiente. Por eso lo ocupa en el brasero. Puede ocupar en el brasero este tipo de madera. Entonces, de esa forma se utiliza en diferentes lugares. No tiene la utilidad para poder construir. Acá la Biblia, ¿con qué está comparando esta madera? Según el versículo 6 dice, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, como la madera de la vid entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que la consumiese, así haré a los moradores de Jerusalén. Así haré a los moradores de Jerusalén, dice. Entonces está comparando a los hombres de Jerusalén con la madera ¿de qué? De la vid. Con la madera de la vid, ¿no? La está comparando con la madera de la vid. Entonces, ya acá la escritura nos hace ver que la madera de la vid, realmente es no tiene un uso para la construcción, sino solamente para ser quemada. ¿Sí me comprenden? Entonces, cuando yo estaba leyendo esta palabra, podía ver una cosa muy clara. Esta madera de la vid representa en algún sentido a los hombres, a los seres humanos, que realmente no pueden ser utilizados por Dios en su condición más natural. ¿Es correcto? Entonces la madera de la parra de uva es una madera que no sirve para nada. Entonces, en otro sentido, está hablando del hombre que no tiene un uso para Dios. El ser humano, manteniéndose en su condición natural, en su condición normal, no puede ser usado por Dios. No puede ser usado realmente por la mano de Dios, sino que el único destino que tiene el hombre es ser quemado. ¿No es así?
Alguno no escuchando esta palabra ya pensará, "Oh, oye, comenzó con mucha violencia, ¿no? La predicación". Pero en realidad, el fin de todos los seres humanos, el fin del ser humano, naturalmente, o sea, en su estado natural, es precisamente ser consumido en el fuego, es ser enviado al infierno. Ya vamos a ver una palabra. Vamos a buscar el libro de San Mateo capítulo 3, el versículo 10. Vamos a buscar esa palabra. San Mateo capítulo 3, el versículo 10 dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, dice. Ya en el caso del hombre, del ser humano, Dios constantemente nos compara con el árbol, es el árbol malo, ¿no? Que no lleva un buen fruto en su estado natural. ¿Por qué razón? Porque ya el ser humano desde el nacimiento ha sido contaminado, ha sido en algún sentido pervertido de la mano de Dios, se ha apartado de Dios. Desde su corazón el ser humano no tiene una condición que pueda agradar a Dios. Por eso en el libro de Romanos capítulo 3, ¿qué es lo que está escrito? Vamos a ver Romanos capítulo 3. El libro de Romanos capítulo 3, el versículo 10 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ya la condición natural del ser humano es una condición que realmente no busca a Dios, no tiene interés acerca del Señor, tampoco dice tiene temor de Jehová. Por eso en el versículo 18 dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, esta posición del corazón del hombre es equivalente al uso de la madera de la vid. Es decir, que para lo único que sirve es para colocarla en el brasero y quemarla. ¿Entienden? Entonces, la vida del ser humano, sin que el ser humano se llegue a dar cuenta, está destinado a ese uso. Ya, escúcheme bien, hermanos. No estoy diciendo que ustedes no pueden trabajar, que no pueden estudiar, que no pueden hacer alguna cosa, porque seguramente ustedes lo hacen, ¿no? Pero cuando hablamos de el uso del hombre, me refiero al sentido de ser utilizado por el Señor. ¿Entienden? Ya una persona que tiene pecado no puede ser usado por Dios. Eso es lo que estoy diciendo. Vamos a ver un ejemplo más preciso. En el libro de Isaías capítulo 6, vamos a buscar. Isaías capítulo 6. El versículo 5. Dice así: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. En el capítulo 6 está puesta un relato maravilloso donde el profeta Isaías tiene una visión acerca del reino celestial, donde ve a los ángeles que estaban alabando al Señor. Cuando Isaías ve esta escena en la que los ángeles no querían mirar a Dios, sino que con sus alas estaban tapando sus ojos, también su cuerpo, entonces él se sintió inmundo. Por eso en el versículo 5 dice, ay de mí, que soy muerto. ¿Oh? ¿Por qué él está muerto? Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo de que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey.
O sea, en realidad no es que Isaías ha visto a Jehová de manera presencial. Porque la Biblia dice que si un hombre ve a Dios, ya esa persona en ese momento tiene que morir. Así está escrito, ¿no? Nadie puede ver al Señor. Porque si ve al Señor, entonces se va a morir. Eso está escrito también en el Nuevo Testamento. Nadie puede ver a Dios. Por eso algunas personas estaban diciendo que, ya yo cómo puedo creer en Dios si yo nunca lo he visto. ¿Sí o no? Alguien está diciendo, alguien está diciendo que yo no he visto a Dios. ¿Cómo puedo creer que Dios existe? ¿Cómo puedo creer que Dios existe si yo nunca he visto a Dios? ¿Es correcto? Entonces alguna persona estaba diciendo que por esa razón yo no creo en Dios, porque yo nunca lo he visto. Pero según la Escritura, ¿qué es lo que está escrito? Que Dios a propósito no se deja ver por los hombres. Así está escrito, ¿no? En la Biblia. Es decir, que Dios no quiere que el hombre lo vea presencialmente. Entonces no es que el hombre puede ver a Dios. Por lo tanto, en esta palabra donde dice que Isaías había visto al rey, dice, había visto a Dios, estaba viéndolo en la visión. ¿Sí me comprenden? En la visión estaba viendo al Señor. ¿Sí es correcto? Entonces, alguien puede pensar que ya Moisés, por ejemplo, Moisés había visto al Señor. Alguien dice así, ¿no? Pero en el relato del libro de Éxodo nosotros debemos leer exactamente sobre ello, ¿no? Está escrito que no es que Moisés había visto al Señor. Dice que había visto, dice como la espalda, ¿no? La espalda, pero no es la espalda del Señor, sino es la espalda del ángel. Ya la Biblia dice que nadie puede ver a Dios. Entonces, si alguien ve a Dios, en ese momento ya tendrá que morir, dice. No puede encontrarse de frente con Dios. Entonces, alguna persona piensa que, yo he visto a Dios. Sí, acá en la Biblia dice, ¿no? Que han visto mis ojos al rey. Pero esto es la visión de Isaías. Ya lo interesante acá es que al ver esta majestad, al ver la actitud de los ángeles ante Dios. O sea, imagínense, los ángeles tapaban sus ojos. Ni siquiera los ángeles pueden mirar a Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo los seres humanos pueden ver a Dios? El profeta Isaías se sintió inmundo de labios, dice. Inmundo de labios. Ya, mis ojos han visto al rey, pero los ángeles no pueden ver. Pero yo por la visión lo vi. En ese momento dice que el ángel se acercó. Versículo 6 dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, dice. Está escrito así, ¿no? ¿Sí? Dice que, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Entonces, el que se acercó en esta visión a Isaías fue el serafín, con unas tenazas había tomado un carbón encendido. ¿De dónde tomó este carbón? Del altar, dice. Entonces, esta figura del altar que aparece en el libro de Isaías capítulo 6, se refiere al altar del holocausto donde había sido hecho el sacrificio ya. Ya se había hecho el sacrificio del animal. Digamos, del sacrificio por el pecado. Por lo tanto, cuando agarra este carbón encendido, significa que ya se ha consumido el sacrificio y luego lo puso en la boca de Isaías. ¿Qué significa esto? Ese carbón dice que lo puso en su boca y dijo así: he aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Es la escena en la que el profeta Isaías recibe el perdón de los pecados. Está escrito así, ¿no? En el libro de Isaías capítulo 6. Entonces recién después de recibir el perdón del pecado, Isaías puede tener la certeza de que Dios usará su vida. Ya en el versículo 8 dice, después oí la voz del Señor, que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame
a mí. Versículo 9, y dijo, anda y di a este pueblo. Ya después de que Isaías tuvo esta visión, en la que podía comprender sobre el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que es símbolo, ¿no?, del sacrificio antiguo en el altar. Después de haber comprendido acerca de este tema, recién ahí Dios podía usar la vida de Isaías. Antes de esa escena, ya Isaías no podía ser utilizado por el Señor. Así podemos buscarlo en estos versículos. Entonces, toda persona, antes de recibir el perdón del pecado, por mucho que desee servir a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza, ¿cómo puede ser utilizado por Dios teniendo pecado? ¿Cómo puede ser utilizado por Dios en su corazón habiendo pecado? Esto es algo que no se puede hacer. Simplemente porque, por causa del pecado, existe división entre el hombre y Dios. Pero cuando en el corazón del hombre se resuelve el problema del pecado, ya la persona puede ser instrumento que puede ser usado en las manos de Dios. En el libro de Hechos capítulo 9 aparece la conversión del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, antes de ser cristiano, él perseguía a los cristianos, estaba de acuerdo con la muerte de Esteban. Pero un día se apareció en su camino a Damasco, el Señor. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Así le estaba diciendo, tú estás persiguiendo a los cristianos, ¿me estás persiguiendo a mí? En ese momento Pablo se quedó impactado. ¿Cómo? ¿Pero no era que había muerto Jesús? En realidad está vivo. Me equivoqué. Señor, ¿qué quieres que haga?, le dijo. Ya dice que vaya a un lugar llamado la calle derecha y luego en ese lugar se encontrará con un hombre llamado Ananías. Y por otra parte, en la vida de Ananías, que era un miembro de la iglesia, este hombre fue avisado también por Dios. Ya Ananías, tienes que encontrarte con Saulo. No, con él yo no tengo que encontrarme. Él es un asesino de los cristianos. Además está buscando a los cristianos para encarcelarlos. No. Instrumento me es este, dice, para llevar el evangelio a los gentiles. Ya Dios había decidido salvar al apóstol Pablo, pero hasta que él no se encontrara con Ananías, el apóstol Pablo, en su corazón todavía tenía pecado, aunque se había encontrado con Jesús. Pero después de encontrarse con Jesús, ya él pudo recibir el perdón del pecado, ya pudo ser una nueva criatura, una persona que pueda ser usado por la mano de Dios. Y podemos ver esa escena, ¿no? Entonces, después de recibir el perdón del pecado, las personas, los siervos del Señor, pueden realmente ser instrumentos preciosos del Evangelio. Los hermanos también, después de haber sido perdonados de sus pecados, ya están en las condiciones para servir al Señor. Pero sin haber sido perdonados del pecado, ¿cuál es el destino de los seres humanos? Solamente el ser usado para el fuego, así como el árbol, la madera de la vid. Es lo mismo. Es el mismo destino. Más allá de que una persona, y yo no quiero menospreciar a nadie, ¿no?, pero más allá de que una persona tenga una buena posición o tenga un buen cargo, estas cosas para este mundo son buenas, ¿no? Son buenos elementos. No estoy diciendo que no tengan cargos, que no tengan buenos trabajos, pero cuando ustedes se presentan delante de Dios, si en el caso que alguien se presentara teniendo pecado en su corazón, esta persona, el único destino que tiene para ser usado es para el fuego. ¿Para qué? Para ser quemado. Pero muchas personas, por no comprender bien esto, a veces piensan que por haber tenido una buena actitud en su vida, o por haber vivido de manera sincera, o por haber vivido con un buen corazón, ya con eso piensa, no, yo también puedo servir a Dios, yo también puedo caminar con Dios. Pero en la Biblia no está escrito así, sino que si una persona no puede obtener el perdón de sus pecados, entonces jamás podrá ya ser utilizado por Dios. Jamás Dios podrá trabajar por medio de tal persona. Entonces imagínense, para poder recibir la salvación, el apóstol Pablo
¿Quién tenía que ayudar? ¿Quién tenía que compartir con él? Era, en el caso de Ananías. Ananías fue utilizado por Dios para compartir el evangelio con el apóstol Pablo. En el caso de Cornelio, por ejemplo, Cornelio era un centurión piadoso, dice, con toda su familia, que daba limosnas al pueblo. Pero él, aunque vivía de esta manera tan piadosa, digamos que si esta persona un día muere siendo tal tipo de persona, no puede menos que entrar en el infierno también. Pero ¿con qué propósito Dios le hizo encontrarse con Pedro? Para que él pueda escuchar el evangelio, para que él pueda escuchar acerca del perdón de los pecados. ¿Esto qué significa, hermanos? Antes de recibir la salvación, nosotros no éramos personas que podían ser utilizados por Dios. Éramos personas que no podían ser usadas por el Señor. Pero después de recibir el perdón del pecado, ya Dios quiere usar nuestra vida. Ya Dios quiere usarnos, ¿no?, como instrumentos preciosos para el santo evangelio. Ya vamos a volver a Ezequiel capítulo 15. ¿Qué dice acá? Versículo 5. He aquí que cuando estaba entera no servía para obra alguna, ¿no? Cuanto menos después que el fuego le hubiere consumido y fuere quemada, ¿servirá más para obra alguna? Entonces el ser humano, como dije antes, en su condición natural, el ser humano no tiene las condiciones para servir a Dios. Por esa razón es necesario recibir el perdón de los pecados. Por eso es necesario que el hombre pueda recibir la salvación. ¿No es así? Alguna persona estaba diciendo que Moisés había cumplido toda la ley de Dios. ¿Sí? Alguien está diciendo esto, ¿no? Moisés cumplió la ley. Pero cuando nosotros observamos en las Escrituras, en realidad Moisés también había hecho lo malo delante de Dios. Porque un día Dios le dijo que golpeara solamente una vez la roca. ¿Pero cuántas veces golpeó él? 2 veces. Y luego salió agua. Y luego Dios le dijo a Moisés, tú no podrás entrar en la tierra prometida, sino solamente desde el monte la verás. En ese lugar Moisés murió. No pudo ingresar en la tierra prometida por Dios. Si en el caso que Moisés hubiese cumplido la ley de Dios, hubiese cumplido los mandamientos de Dios completamente, entonces él también iba a entrar a la tierra prometida. Pero él no pudo cumplir la ley. Por lo tanto, alguien dice que Moisés, cumpliendo la ley, pudo agradar a Dios. Está equivocado. No es que Moisés pudo cumplir la ley, sino que Moisés, al igual que todos los seres humanos de este mundo, no tienen la facultad para cumplir los mandamientos. Por lo tanto, si no tiene la facultad de cumplir los mandamientos, entonces ¿dónde tiene que ir? Vamos a ver el libro de San Mateo, capítulo 25. San Mateo, capítulo 25, vamos a buscar el versículo 45 y 46. ¿Ya todos encontraron? San Mateo, capítulo 25, el versículo 45 dice, entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Versículo 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. O sea, las únicas personas que realmente pueden tener acceso al Padre Celestial, al Padre Dios, son los justos, ¿no? Eso está escrito en el libro de San Mateo, capítulo 25, el versículo 46. Por esa razón, hermanos, lo primero que nosotros debemos tener claro en nuestros corazones es que, primero, Jesucristo vino a este mundo para rescatarnos, para salvarnos. ¿Por qué? Nosotros no teníamos la condición para poder servir a Dios. ¿Con qué? No teníamos la condición de servir a Dios con nuestras propias obras. No teníamos la facultad porque solamente nuestra vida ya había sido determinada. ¿Para qué? Para entrar en el infierno. ¿Es correcto? Entonces, cuando leemos el libro de Ezequiel, podemos interpretar esta madera que aparece acá, inútil, que no puede ser usada para la obra, que representa al hombre pecador, al hombre que está bajo el pecado
que no puede ser usado por Dios, que no puede ser utilizado para la obra del Evangelio. Entonces, esta salvación no es algo muy grandioso, es algo muy precioso. ¿Por qué dice que hasta los ángeles, dice, anhelan predicar el santo evangelio? ¿Sí comprenden? Ya vamos a buscar el libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, vamos a buscar. El capítulo 1, el versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Dice así. ¿Ya todos encontraron? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, dice. Entonces, los ángeles, como si fuera, ¿no?, tienen envidia de los justos, ¿no?, de los que han sido salvos. Porque Dios, ¿a quién le ha dado la posibilidad, a quién le ha dado la autoridad para poder anunciar el Evangelio en este mundo? No ha sido a los ángeles, sino que ha sido a los justos, ha sido a los que han sido perdonados de los pecados. ¿Es correcto? Por eso acá dice, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraba las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles no tienen la facultad de anunciar el Evangelio. ¿Sí me comprenden, no? Ya, ¿cómo podemos saber eso? Porque en la Biblia aparece el encuentro entre los hombres y los ángeles. ¿No es así? Entonces, cuando los ángeles se encontraron con los seres humanos, ellos no han anunciado el Evangelio a los hombres, sino que algunos los han dirigido para que escuchen la palabra de Dios por medio de un salvo, por medio de una persona que ya recibió la salvación. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo recibió la salvación, el mismo Señor Jesucristo se apareció ante él. Entonces, ¿por qué Jesucristo directamente no le predicó? ¿Por qué directamente Jesucristo no le anunció el Evangelio? Ya porque ya Jesucristo, ¿no?, estaba en el cielo. Entonces, ahora, ¿quiénes eran los que tenían que predicar el Evangelio? Eran los cristianos salvos que estaban en esa época. Pertenecían a la iglesia primitiva. Por lo tanto, el tema de la salvación no es algo simple, hermano, sino que ha sido un gran regalo de Dios, ha sido una gran autoridad que el Señor nos ha dado para que nosotros podamos predicar a otras personas. ¿Comprenden? Por lo tanto, originalmente no teníamos esta condición, no teníamos este poder, esta facultad. Pero después de haber creído en el Señor Jesucristo, Dios nos da esta facultad, esta potestad. Es así, ¿no? Ya vamos a ver el libro de San Mateo. Creo que en el libro de San Mateo, capítulo 28, ya un momento. Ya hay una palabra dentro de la Escritura donde está diciendo que ya toda esta potestad para poder anunciar el Evangelio ya fue dada, ¿no?, a nuestro Señor Jesucristo. Ya el versículo 17 a 18, San Mateo capítulo 28, versículo 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dice. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, dice, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ya en el versículo 18, 19, 20, está diciendo que la potestad acerca del cielo y la tierra ha sido otorgada ¿a quién? ¿A quién ha sido otorgada? A Jesucristo. Pero hay otro versículo, ¿no?, dentro de la Biblia, donde está escrito que ya
Dios ha dado la facultad, dice, a los apóstoles, para que a los que retuvieren los pecados, dice, les serán retenidos. Así está escrito, ¿no? Ya los que ustedes ya quitaren los pecados serán quitados. ¿Dónde aparece este versículo? Ya está escrito de esa manera, ¿no? Que ya Jesucristo le había dicho a los discípulos, ¿no? Cuando ustedes ya quita el pecado de tal persona, es decir, que anuncian el evangelio, esa persona podrá ser desatada del pecado. Pero si ustedes dejan atados, entonces ellos serán atados al pecado. Así está escrito. Entonces, ¿qué significa, hermanos? Que los miembros salvos de la iglesia, las personas que han recibido la salvación, Dios le ha dado tal poder. Vamos a buscar, un momento. Aparece un versículo, ¿no?, en la Biblia, ahora no puedo recordar. Ya, vamos a buscar el libro de San Mateo, capítulo 18. San Mateo, capítulo 18. El versículo 18. San Mateo, capítulo 18, versículo 18. Ya, si todos han encontrado, voy a leer. Dice así: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Sí? Ya cada persona, si puede realmente explicar el evangelio, si puede predicar la palabra de Dios a otro, entonces en ese momento, ¿qué es lo que ocurrirá? Ya tal persona podrá ser desatado, podrá ser liberado del pecado. Ya tal persona podrá recibir el perdón de sus pecados. ¿Quién tiene esta autoridad? ¿Quién tiene esta facultad? Sí, el Señor Jesucristo tiene el poder de salvar. Pero ¿a quiénes el Señor Jesucristo utiliza? A los salvos, a las personas que han recibido el perdón de los pecados. ¿A quién más puede usar? ¿Ah? A los que tienen mucho poder, a los que tienen mucho dinero, a los que tienen mucha capacidad. No es así, sino que el Señor Jesucristo utiliza a los salvos. ¿Entienden? Porque si ustedes no son salvos, es equivalente a la madera de la vid. Solamente su destino será ser quemados en el fuego. ¿Entienden? O sea, yo también, mirando esta palabra, también me conmuevo en gran manera. Porque yo también era una persona que pensé que era bueno, pensé que era una persona correcta, sincera, honesta. Pero un día, descubriendo las Escrituras, pude entender. La Biblia dice que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios, dice. Entonces, entre los seres humanos, en su condición natural, no pueden realmente recibir nada de Dios. No pueden recibir el favor de Dios. No pueden recibir la bendición de Dios. Pero después de recibir el perdón del pecado, ¿Dios qué quiere darnos? Su bendición, su gracia y su misericordia. Vamos a ver una palabra más y vamos a terminar. Hebreos capítulo 6. Busquemos. Hebreos capítulo 6, el versículo 7. Hebreos capítulo 6, versículo 7 dice: porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Ya la tierra simboliza a nosotros, pero la lluvia está refiriéndose a la escritura, a la palabra de Dios. Cuando ustedes reciben la palabra de Dios, entonces, ¿qué es lo que produce? Dice, hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, ¿no? Es decir, que los pastores, los ministros de la iglesia estaban labrando nuestro corazón, ¿no? A través de ellos recibimos exhortación, recibimos guía, enseñanza. Y luego, ¿qué dice acá? Versículo 7, recibe bendición de Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, ¿qué es lo que debemos recibir? Bendición, ¿no? Bendición del Señor. Cuando en sus corazones usted acepta la palabra de Dios, ustedes recibirán bendición. Contrariamente, si alguien no recibe, no acepta la palabra de Dios, ¿qué es lo que recibirá entonces?
maldición. Un día será quemada. Un día toda su vida que dedicó para el trabajo, para ganar dinero, para vivir en este mundo, finalmente quedará en nada. Solamente será puesto en un lugar de condenación eterna, no podrá menos que padecer y lamentarse. ¿Por qué no pude creer? ¿Por qué no pude aceptar el Evangelio? ¿Cuántas personas a mi casa llegaban para explicarme el Evangelio, para hablarme sobre el Señor Jesucristo? Pero yo, teniendo muchas cosas más importantes en mi vida que hacer, no acepté ni una palabra. Estas personas un día se lamentarán. Según la Biblia dice que existirá el crujir de dientes. ¿Qué significa el crujir de dientes? Con mucha molestia, con mucho lamento, dirá: ¿por qué yo no pude creer? ¿Por qué yo no pude aceptar? Solamente yo viví para mi deseo de la carne, solamente viví para mí mismo. Estos serán los pecadores. ¿Sí? ¿Entienden, hermanos? Por lo tanto, la salvación, que ustedes a veces hasta pueden menospreciar. ¿Y para qué me sirve la salvación si no tengo un trabajo? ¿Para qué me sirve la salvación si no tengo dinero? Un día, cuando ustedes estén delante del juicio de Dios, podrán observar cuán grande salvación hemos recibido. Cuán grande salvación nos ha salvado del fuego eterno. Porque la madera que nos sirve, dice, es echada al fuego. No es que Dios va a considerar: no sirve esta madera, de todas formas voy a usarla. No es así. Sino que dice que será echada en el fuego. No sirve. Hermanos, ¿por qué predicamos el Evangelio? Ya por dos cosas. La primera, porque hemos recibido la salvación primero nosotros, hemos sido justificados. Y segundo, porque esperamos recibir el galardón del Señor. Esperamos recibir el premio de Dios. Un día, por llevar este camino, esta carrera del Santo Evangelio, un día Dios nos dará un galardón. Es la promesa de Dios. Ustedes también tengan por algo muy precioso recibir el galardón del Señor. Un día el Señor nos va a dar premio. Un día el Señor nos dará galardón por haber vivido en este mundo. ¿Con qué propósito? Para anunciar el Santo Evangelio. O sea, disculpen, vamos a ver una palabra más y vamos a terminar. Vamos a buscar el libro de Daniel. El libro de Daniel, capítulo 12. El versículo 2 y 3. Daniel, capítulo 12, versículo 2, dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ya entre los justos y los injustos, entre los justos y los pecadores, se dividirán dos grupos. Unos para vida eterna y otros para confusión perpetua, dice. Ese es el primer juicio. Pero hay otro apartado en el versículo 3, dice: los entendidos resplandecerán. Es decir, que va a resaltar, en medio de muchos, va a resaltar. En el cielo, cuando ustedes ven las estrellas, algunas brillan más que otras, ¿no? No todas brillan igual. Por lo tanto, dice acá, como el resplandor del firmamento, y los que enseñan, ¿qué cosa? La justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Entienden? Los que enseñan la justicia a la multitud. ¿Qué significa? Los que enseñan el Evangelio, los que comparten la palabra con las personas, ¿no? Con otras personas. Ellos dicen que serán como las estrellas a perpetua eternidad. Hermanos, si ustedes realmente quieren llevar una vida feliz, una vida gloriosa, sirvan al Señor, ¿no? Anuncien el Evangelio, compartan la palabra. ¿Por qué? Ya Dios nos ha hecho instrumentos preciosos para anunciar este Evangelio, para ser utilizado por Dios. Anteriormente éramos instrumentos dignos de ser lanzados al fuego, pero ahora, siendo salvos, somos instrumentos dignos de ser usados por el Señor. Espero que todos ustedes vivan con este corazón y que puedan ver
las obras del Señor manifestadas en sus vidas. Gracias por su atención. Vamos a orar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta noche nos ha permitido su palabra. Nosotros éramos árboles y como la madera de la vid, que solamente es utilizada para ser lanzada al fuego. Así también la vida nuestra, Señor, sin tener este evangelio, sin tener la salvación, debía ser destruida, debía ser lanzada a la condenación eterna. Pero gracias, Señor, usted nos ha permitido escuchar este santo evangelio, nos ha permitido recibir la enseñanza de Dios por los siervos de Dios, por la iglesia santa, nos ha permitido recibir el conocimiento acerca del perdón de los pecados. Le agradecemos, Señor, por esta obra. Espero que todos los hermanos con esta misma fe, con esta misma convicción, sean personas en las que Dios se agrade y también que puedan ser guiados para anunciar el santo evangelio. También, Señor, ahora nuestro pastor, el pastor Juan Kim, está en la ciudad de Padre Las Casas, en Temuco, en la región de la Araucanía. Dios nos ha permitido visitar a través del pastor ese lugar. Esperamos que usted prospere su viaje, también que sustente su vida, Señor, también ayúdele, porque hoy en día en la zona sur del país hay mucha lluvia, Señor. Por lo tanto, también la temperatura baja bastante, hace bastante frío. Por lo tanto, Señor, espero que usted cuide la vida de él, su salud, Señor, también de la pastora. Espero que ambos puedan, en este tiempo que están en la región de la Araucanía, Señor, puedan recibir la gracia de Dios y que el Señor se glorifique en la vida de cada uno de ellos, Señor. Le agradecemos por este tiempo. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias a todos los hermanos que han estado participando en esta noche. A los hermanos que están en TikTok, un saludo para ellos. Gracias por estar con nosotros. Ya nos despedimos de ellos. Gracias a los hermanos que estuvieron en TikTok. Nos vemos en otra ocasión.